Muy buenas tardes, de parte de la Cátedra Autónoma de Filosofía Política y del diario Más Allá de la Cortina, le damos la bienvenida a este evento titulado Poesía y Sociedad, Eunice Odio y su contexto. Este es uno de los eventos de nuestra serie Encuentros con Álvaro Mata Guillén. Este es el quinto encuentro y el tercero dedicado a Eunice Odio, este importante poeta costarricense. Vamos a hablar un poco sobre nuestro expositor. Nuestro expositor es Álvaro Mata Guillén. Él es poeta, ensayista, director teatral, coordinador general del Corredor Cultural Poesía en Tránsito, director del Festival Internacional de Poesía en el Lugar de los Escudos de la Ciudad de México, Estado de México, y del Festival del Norte Poesía en Tránsito en Nuevo León, Monterrey. Es director del proyecto Chimalhuacán a la orilla del lago, en el Estado de México, y algunos de sus libros son Debajo del viento, Sobre los fragmentos, Un país sin nombre, Más allá de la bruma y Una serpiente sin alas. Sin más, queremos darle la bienvenida a Álvaro y dejarles con el plato principal de en la tarde del día de hoy, su exposición sobre Eunice Odio. Adelante, Álvaro. Hola, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares, buenos días en otros. Vamos pues a conversar hoy sobre Eunice Odio. Perfecto, vamos a hablar sobre Eunice Odio y una charla que en principio tiene el nombre de Eunice Odio y su contexto. Mientras hago así algunas preliminares, lo que estoy dando es un poquito de chance a algunas personas que quieren conectarse y para ir iniciando. Todas ustedes saben que Eunice Odio nace en Costa Rica en 1919, en un mes de octubre, y es curioso que nace en ese momento, precisamente cuando está terminando la dictadura de los Tinoco. Le hace mucha gracia a uno cuando vemos las historias de nuestros países, y me acuerdo que en su momento Oscar Arias hablaba de 100 años de democracia, saltándose los hechos históricos. Es costumbre de los políticos obviar la realidad. Y en este caso una dictadura que dura 2 años y luego la revuelta de 1948, que marca un antes y un después dentro del desarrollo costarricense. Entonces, bueno, el primer elemento que tenemos es que es costarricense. Lo primero que deberíamos preguntarnos con ese primer elemento, entonces, es ¿qué implica ser costarricense para una persona como Eunice Odio? ¿Qué le implica? Creo que hay 3 elementos. Yo por aquí voy a tener una guita porque hay que decir también que hablar de una autora como Eunice Odio no solo implica muchas cosas, sino podríamos durar hablando con ella mucho tiempo, con ella y de ella mucho tiempo, porque su obra es vasta, porque su obra es intensa y porque también creo yo que hay muchos mitos y muchas ficciones que se hacen alrededor de ella que de alguna manera pues deberíamos ver. Una cosa es el mito que se hace de alguien porque la consideramos una heroína, en este caso un héroe, y otra cosa es, digamos, más o menos la realidad y las vicisitudes que tiene. Lo primero que tendríamos que decir de ese contexto costarricense es, bueno, que es un país que pertenece a la tradición judeocristiana, que fue traída por los españoles cuando aparecen en nuestras costas en 1502, y luego en el proceso de, entre comillas, colonización, que inicia ya más o menos en 1519, 1520, donde vienen distintos grupos de españoles a poblar lo que es nuestras tierras. Ese es un primer elemento. Y en ese primer elemento de esa cultura judeocristiana, pues ahora vamos a ver algunas cosas que tenemos que mencionar al respecto, es qué significa ser mujer
En ese contexto sociopolítico y en ese contexto de una dominación total de esa perspectiva judeo-cristiana. El segundo elemento es efectivamente una relación con ese contexto ya fuera de este gran elemento que implicó la coyuntura que ella vive. Ella más o menos en 1945-47 se va a Guatemala, se hace guatemalteca, luego emigra en 1955 a México, está un periodo, se va a Estados Unidos, donde está un buen tiempo, para regresar a México y adquirir la nacionalidad mexicana un par de años antes de su muerte. Pero que había otro elemento que hay que tomar ahí en cuenta a la hora de hablar de unirse a odio y de por qué uno se pregunta cuando la lee, ¿por qué es una autora no mencionada dentro de esos cánones que se hacen, que muchos son muy arbitrarios, evidentemente, y todo canon es arbitrario? Pero ¿por qué no se menciona como una de las grandes autoras latinoamericanas y posiblemente que debería estar incluida dentro del contexto universal? Un primer elemento, ya lo dijimos, el segundo elemento es el contexto donde ella vive. Ella, después de irse de Guatemala, se pelea con la izquierda, y se pelea quiere decir, empieza a sentir que el mundo de la izquierda es un mundo totalitario, excluyente, y eso también implica otra cosa. ¿Qué implica? Bueno, que los sectores culturales latinoamericanos, México no es la excepción, están dominados por la izquierda. Y esto implica cosas, implica, como nosotros somos gregarios, implica que tus afinidades o tus relaciones, si no van de acuerdo a ciertos grupos, y lo vemos ahora en el contexto del mundo literario, si perteneces a tal grupo, pues te van no te van a invitar a un montón de cosas, si estás con el otro grupo tampoco te van a invitar a otro montón de cosas, y de alguna manera si sos una voz independiente, en mi caso pues lo he vivido porque siempre he buscado tener una perspectiva independiente, alejado de alguna manera de las mafias o de los grupos o de las camarillas o de los compadrazgos, pues pagas un precio. Ese es el segundo elemento que podríamos mencionar y que vamos a ir profundizando alrededor de esta charla que tenemos esta tarde. Y el tercer elemento que siempre me pregunto y que tiene que ver por lo menos con las cosas que yo hago es la poesía. Implica la poesía ese ejercicio expresivo que construye un discurso que le llamamos poema, algo dentro del contexto social, algo dentro del contexto cultural. Es bueno hacer una revisión, sobre todo en estos momentos. Siempre es bueno hacer una revisión, siempre es bueno estarse preguntando por las cosas. Pero bueno, en este momento es interesante de alguna manera preguntárselo. Entonces tenemos aquí tres elementos que vamos a conversar sobre lo de unirse odio. Uno, una mujer que nace en 1919 en un contexto de total dominio judeo-cristiano, por más que por lo menos en Costa Rica estaba la vertiente liberal que generaba una serie de instituciones públicas, políticas, que se enfrentaron a la iglesia y el enfrentamiento no fue menor, pero eso es la institución política, la simbología, los símbolos, el discurso que nos domina, que determina las cosas en esa mayoría de gente, pues es un contexto, un discurso, unos símbolos judeo-cristianos. Y eso es determinante, tan determinante que yo me acuerdo que cuando yo era chiquillo, pues mi abuela, si uno se ponía a jugar, había un patio muy grande en la casa de mi abuela, y uno iba a jugar básquet y entonces en el patio, ¿verdad? No, no podés, si era Semana Santa o era un día dedicado a la religión, porque te convertías en sireno, te ibas a convertir en un bicho o ibas a tener una maldición. Eso estoy hablando años después, para que quede claro, años después del nacimiento de Unice.
Y si te ibas a meter al mar, te ibas a convertir en sireno. Y entonces había un montón de supercherías, de mitos, de relaciones en cuanto a lo que impactaba la religión en el quehacer cotidiano. Y tanto es así que, por ejemplo, en Costa Rica, en los años 70, todavía, cuando alguien no era parte de las procesiones religiosas, Semana Santa y tal, te ponían una cruz roja, pero no de la cruz roja que iba a ir a atenderte, una mancha roja en la puerta de tu casa diciéndote que vos y esa familia era un hereje. Y me acuerdo que con mi padre, cuando viajábamos en Semana Santa, algunas veces era imposible ver a alguien en la calle. Es decir, ese era el contexto y estoy hablando de estos últimos años, los años 70, 80. Podemos imaginarnos lo que implicaba eh, la religión, la perspectiva religiosa y esta perspectiva religiosa, porque yo no estoy cuestionando ni voy a cuestionar el que cada uno crea lo que quiera creer. Esto no es un problema de qué mal y esto, no. Estamos hablando de una perspectiva que en los efectos es excluyente. No es gratuito que en este contexto costarricense de ahora y en muchos otros, de los que más se enfrentan a la posibilidad, por ejemplo, del matrimonio entre personas del mismo sexo o que cada uno quiera hacer lo que quiera, son los conglomerados religiosos que, entendámoslo, no tienen una perspectiva democrática. Ahora, eso no quiere decir que usted crea en un Dios o en 10, en 20, como quiera. Cada uno tendrá sus creencias y eso pertenece al ámbito íntimo. Pero al ámbito político y social, donde la sociedad es una pluralidad, pues había un discurso totalmente determinante que sí excluía. Y es muy fácil en esta época ya donde han pasado cosas, es muy fácil de pronto decir, sí, la mujer era oprimida y tal y tal y tal. Eso es muy fácil decirlo. Eh, mm, pero cuando vemos las raíces de todo ese conglomerado, uno puede llegar a comprender lo que significa en nuestros contextos ser mujer. Veamos un poco. Aquí les voy a enseñar un libro del que voy a leer algunas partes más o menos resumidas, que se llama El libro infame de la Inquisición, que lo hicieron Heinrich Kramer y Jacob Splenger hacia 1400 y resto, que se llama El martillo de los brujos. En este librito permitió a la iglesia tener una teoría justificante para todo lo que implicaba la Inquisición. Este librito y otros tantos, Santo Tomás, San Agustín, etcétera. Hay una dogmática que efectivamente excluyó por su interpretación a las mujeres de toda posibilidad de ámbito. Y entonces aquí, por ejemplo, no voy a leer cosas del libro, pero por ejemplo, podemos leer preguntas que hace el libro a manera de índices y dice, ¿cuál es el origen del aumento de las obras de la brujería? ¿De dónde nace que la práctica de la brujería haya crecido en tan notable medida? Acerca de las brujas que copulan con demonios, ¿por qué las mujeres, ojo, por qué las mujeres son las principales adeptas a las malvadas supercherías? De si los demonios pueden influir en las mentes de los hombres hacia el amor o el odio. De si las brujas pueden impedir el poder de gestación y obstaculizar el acto venero. De si las brujas pueden producir una ilusión predestinatoria para que el miembro viril parezca enteramente alejado y separado del cuerpo. De si las brujas son capaces, mediante ciertos hechizos, de convertir a los hombres en bestias, de lo que debe creerse de los lobos que a veces se apoderan para devorarlos de hombres y niños que se hallan fuera de sus cunas, y de si esto es también una ilusión causada por las brujas. De las distintas maneras en que las brujas son parteras, matan a los niños concebidos en el útero y procuran un aborto, y de cómo, si no hacen esto, ofrecen a los demonios los niños recién nacidos. Y así podemos ver un montón de capítulos. Efectivamente, cuando uno lee esto,
parece de fantasía. No, eran los postulados que se seguían en la iglesia en la Edad Media, que recoge todo un montón de dogmas, de ideas, etcétera, discusiones en los concilios, que daban la perspectiva al inquisidor de por qué perseguir a este, por qué sospechar por el otro y tal. No olvidemos que en la época inquisitoria, y que eso varía cuando viene la Revolución Francesa, cuando se hace la división de poderes, y además un elemento fundamental, la presunción de inocencia. En la época inquisitoria, a mí me podía caer mal quien fuera, y yo simplemente lo acusaba. Por ejemplo, aquí está Flor de María, que la saludo, entonces yo decía, Flor de María, usted es una bruja, y yo mandaba la acusación anónima, y a Flor de María era la que tenía que demostrar que no era bruja, pero eso nunca se podía demostrar, primero porque era mujer, y segundo lugar, porque esa acusación ya de por sí lo que determinaba era su confesión. Y su confesión se iba a buscar por todos los métodos posibles, incluso la tortura. Porque la tortura, como hacen muchos gobiernos, o hay muchas de estas perspectivas, hay una violencia buena y una violencia mala, y la violencia buena es de aquel que se cree bueno, y entonces voy a utilizarla porque busco un bien común o un fin positivo para todos. Y esa violencia buena, pues, implicaba la tortura, y habían verdugos especializados en hacerte declarar. Y declarar era que confesaras que efectivamente era una bruja. Entonces, ese es el contexto de la Edad Media. Y ojo, es el contexto que llega a América. América llega, como bien lo señala Octavio Paz, en la perspectiva acrítica, porque es contrarreformista, la perspectiva feudal, que tiene toda esta visión inquisitorial más la Inquisición. Ese es el mundo que llega a América y que se impone a estos otros mundos que habían acá. Y esa es la perspectiva que va a imperar en nuestros países durante todos estos 500 y resto de años después de la llegada de los españoles, a partir de imponer y excluir. Y eso no quiere decir que todo el mundo pagano no siga estando por ahí, pero por supuesto que excluido. Y cuando decimos el mundo pagano, me refiero a que estoy seguro que cada uno de ustedes o cada una de ustedes de pronto lee el horóscopo, o de pronto dice, no, aquí va a pasar algo extraño porque tal cosa sucedió, o hacemos esto por la mala suerte y tal cosa, o incluso consultamos el tarot, o consultamos, no sé, a una bruja, o vamos a tal. Ojo que yo lo he hecho. Y entonces tenía una amiga bruja que me hacía mucha gracia, porque ahí llegaba un montón de gente y de pronto me contaba ella con sus incidencias, porque éramos amigos, de las cosas más inverosímiles que llegaban a preguntarle, desde que si alguien se iba a ganar el premio Nobel hasta qué sé yo, que si le ponían los cuernos y tal, y cómo alejar a todos estos fantasmas que hay en el mundo. En fin, vean que hay una combinación, y un país aquí como México, ni se diga, donde tenés el presente mitológico ahí, pues evidentemente hay una combinación, pero hay un discurso imperante. Y en el caso de Costa Rica, que siempre hemos tenido dudas de la población existente antes de la llegada de los españoles, hay gente que de pronto dice que habían más o menos 1 millón de habitantes. Molina, Iván Molina, por ahí anota que no, que había más o menos unos 400,000. Lo cierto es que era una población poca, y eso lo podemos ver en las construcciones. Es decir, no había un imperio como era el imperio azteca, no era un imperio como eran los incas, ni habían unas grandes conglomeraciones de personas, de tal manera que efectivamente era una población importante. Eso no quita que la masacre, o que justifiquemos la masacre, ni para menos, sino que hay una mayor facilidad de imposición de ese mundo que viene. Junto con todas las cosas, no nos vamos a entrar aquí por qué sucedió y esto y cómo pasó, que eso es otro tema. Eso hace que en el contexto costarricense, este mundo medieval
este mundo feudal, este mundo de la Inquisición, donde la mujer es una bruja, efectivamente ingresa sin ningún problema y se impone. Y en Costa Rica pues impusieron muchas cosas. Vean que San José, que se funda más o menos en 1732-35, que es la capital, se hizo por obligación y se hizo una ermita que está ahí, no sé si ustedes saben, a los que son costarricenses o han ido, que está ahí al frente o a un costado del Banco Central. Ahí fue donde se funda San José y se hizo una ermita que permitía ligar a aquella lejana lugares de Tibás con Escazú, pero es una ermita la que construye ese mundo y en ese mundo la mujer es una bruja. En esto, para reforzar un poco, porque suena muy bonito que ahora a uno le digan brujo, que le digan bruja. No, no, no. Ese contexto es delicado. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con elementos concretos. Y esos elementos concretos dice los procesos contra los animales, porque hubo hasta procesos contra los animales, vean que habían, hay cosas que a uno le da risa ahora, pero efectivamente hubo cerdos, sanguijuelas y otro montón de animalitos juzgados y condenados a muerte. Y entonces dice, esto ya lo leo de Michel Onfray, que hace un resumen acá del libro del martillo de los brujos, dice, en los procesos contra los animales son aquellos que los cristianos le hacen a la serpiente del Génesis. Acordémonos que todo esto inicia con el Génesis cuando está Adán y Eva en el Edén y se supone que la serpiente induce, me imagino que por telepatía o la serpiente hablaba, o era ese demonio convertido en serpiente a que se come una manzana. Y los tribunales que condenan a las brujas a la hoguera, por su parte, derivan en línea directa del proceso al que quieren someter a Eva por haber cometido el pecado de los pecados al dejarse subyugar por la voluntad de una serpiente. El animal y la bruja son el adverso y el reverso de la misma moneda ontológica, la que representa la escena primitiva del pecado original. Más adelante señala con toda razón Michel Onfray el versículo del Éxodo 22:18, donde se reafirma esto y se dice, ojo, no dejarás con vida a la hechicera. Vamos a extender esto porque estamos en este contexto. No dejarás con vida a la hechicera, al que tiene otro conocimiento, al que tiene otra perspectiva, al que tiene otro deseo. Y aquí no es de extrañar que una iglesia tan ortodoxa, tan inquisitorial, sea tan enemiga del homosexual, de la persona que desea a otro de su mismo sexo, el que quiere ser trans porque no quiere ser ni esto ni lo otro, a toda aquella persona que de alguna manera tenga otra perspectiva. Entendamos, la Inquisición no solo, en este caso estamos hablando de las brujas y de las mujeres, porque Uniceodio lo era y lo vivió, pero es una perspectiva totalitaria, excluyente. Solo hay un discurso y ese discurso lo produce la iglesia. Para justificar, dice, no dejarás con vida a la hechicera, dice el Éxodo, para justificar que durante varios siglos, centenares de miles de brujas hayan sido condenadas a morir en las llamas de la hoguera. ¿Por qué razón? Se pregunta Michel Onfray. Porque, repitámoslo, la primera de ellas quiso saber cuándo Dios le exigía obedecer. Ojo, quiso saber. Si nosotros empezamos a desnudar esta relación Eva-serpiente, hay un problema de saber. Quería saber, y eso es imposible, sobre todo si sos mujer. Lo que el cristianismo persigue en la bruja es a la mujer que sabe y que procede de Eva, la que quiso saber, y por eso mismo precipitó la salida del paraíso original. La que quiso saber, decimos. Y Uniceodio no era una mujer que quiso saber. Eunice
sintió la mayor de sus alegrías cuando ingresó a la escuela. Bueno, yo me acuerdo que ayer lo decía en una entrevista, a mí me sorprendió cuando yo ingresé a la escuela que ese primer día habían chiquillos llorando. Y yo decía, pero ¿por qué lloran? No, yo no entiendo. Yo era efectivamente feliz, logro comprender esto de UNICE, cuando yo decía, mira, me van a enseñar a leer y a escribir, y eso implica saber cosas, y qué sé yo. Pero era mujer, y una mujer no puede saber, no tiene acceso, no tenía acceso a cualquier tipo de discurso que se aparte de las cosas. Si esta mujer, los hombres, dice el Génesis, sin esta mujer, los hombres, dice el Génesis, no habrían conocido la muerte, ni el sufrimiento, ni el trabajo, ni el pudor. De ahí que las mujeres estén condenadas a la guerra de los sexos, a parir con dolor, a sufrir la dominación de los hombres. Dichos, Dios echó a Adán y a Eva del jardín de las delicias para evitar que después de haber probado el fruto del árbol del conocimiento, que los hace iguales a Dios en cuanto al saber, tengan deseos de probar el árbol de la vida, que los volvería iguales a Dios para la vida eterna. Eva recibe su nombre de Adán, y vean qué interesante. Etimológicamente ese nombre procede del hebreo y significa vivir. Lo que condena a la iglesia, la perspectiva judeo-cristiana, los luteranos y demás especies, cuando ataca a una bruja o a una mujer, es la vida y todo lo que en la vida quiere la vida. Pero también esta perspectiva de ataque se da en otros elementos, y por eso yo sigo señalando la sociedad actual. Aquel que quiere vestir como le da la gana, aquella que se pone una minifalda porque le da la gana, aquel que de pronto quiere pintarse porque le da la gana, aquel hombre que quiere vestirse de mujer porque le da la gana, aquel que tiene un deseo y quiere experimentarlo y es distinto al canon, bueno, porque le da la gana. Es un ataque al conocimiento distinto, al saber distinto del dogma y la ortodoxia. Y ojo, esa ortodoxia se traduce en estas épocas en muchos lugares. En el modelo económico de gente que solo tiene una perspectiva única sobre el mundo a partir de una idea de mercado, entendamos Vargas Llosa, Krause y otro montón, pero también los economistas ligados a eso o las perspectivas económicas ligadas a eso, tipo Carlos Alvarado en Costa Rica, que no tengo duda que sigue una ortodoxia conveniente. Eso es una ortodoxia. Excluye y en este caso lleva a matar. Y una de las cosas que mata ese tipo de ortodoxia se llama hambre, se llama injusticia social, se llama discriminar y ser profundamente indiferente. Otras ortodoxias, bueno, las que hay en los académicos, que creen que el único mundo que es posible es el que ellos ven, o el mundo del padre que cree que la familia tiene que estar en torno a él, o cualquier persona. Hombre, mujer, trans, skir, lo que ustedes quieran. Es decir, la ortodoxia implica una exclusión de cualquier otra perspectiva que no sea la mía. Eso quiere decir que cualquiera puede ser un ortodoxo, un dogmático y un totalitario. No tenemos necesidad de metrallas y esto para decirlo. Esas son otras maneras de expresión del totalitarismo. Bien, que la Biblia sea misógina y falocrática, para emplear palabras contemporáneas, no es algo que pueda ponerse en duda. Desde el Antiguo Testamento, que hace de Eva la causa de la negatividad por haber elegido lo que genera el mal, hasta el Nuevo Testamento, que celebra a una mujer, María, pero siempre que sea virgen y madre al mismo tiempo. Una proeza tanto anatómica como ontológica, sin olvidar los textos paulinos que destrozan a las mujeres y solo las salvan si están casadas con madres de familia, practican la abstinencia sexual y son sumisas con sus maridos, y las citas pues siguen y abundan. Pero el judeocristianismo paulino, que es de San Pablo, se construyó sobre el odio y el desprecio a las mujeres. La bruja perseguida por la iglesia es la mujer porque es mujer, y que en tanto mujer es el pecado. La patrística en su conjunto agobia a las mujeres durante siglos, desde Agustín de Hipona a Tomás de Aquino. Todos seducen a la mujer
Todos reducen a la mujer, perdón, a su sexo, que es el sexo débil, porque es pecador. Podemos seguir aquí ampliando y no olvidemos esto que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de hacer de ubicar el contexto en el que nace Eunice Odio, el que vive Eunice Odio. No estoy hablando de la creencia en un Dios o no, porque Eunice Odio era más que creyente en Dios. Hablando de manera de quitar los maleficios, dicen, por ejemplo, los dominicos decían lo siguiente: ese género de superstición no se aprende en los libros y no lo practica la gente instruida. Es obra de gentes totalmente no expertas. Además, a quien solo tenga esa base sin experiencia ni demostración práctica, le es imposible entregarse a los maleficios como un brujo. No se trata pues del saber libresco, sino de un conocimiento empírico, dicho y contado, dado y transmitido de boca en boca. Hace falta la experiencia y la demostración práctica. Dicho de otro modo, una sapiencia popular heredada de Eva. Y aquí hay una cosa muy importante que hay que decir. Cuando nosotros hemos hecho, o se hace, por ejemplo, uno de los que hizo una oda, una oda del saber, fue lo que sucedió en las elecciones pasadas costarricenses. Y entonces dice uno, ¿por qué haces una falacia sobre que si yo sé o soy instruido, tengo tantos doctorados? Cuando perdonen, eso simplemente es información. No quiere decir que porque vos tengas eso, tengas razón. Y menos en términos de la polis, de la organización. Pero hay algo más aquí que no podemos perder de vista en ese contexto que están hablando todos estos, entre comillas, santos y doctos y autoridades. ¿Cuánta gente sabía leer en la Edad Media? ¿Cuánta gente sabía leer en ese periodo donde habían unos instruidos, muy poquitos, y el resto de la población, la inmensa mayoría, era analfabeta? Pues eso, unos poquitos. Por consiguiente, cuando haces esos prejuicios y determinás inquisitorialmente que los instruidos son los únicos que no van a caer en la superchería, además de ser evidentemente un prejuicio, es realmente, ¿cómo vamos a decirlo?, perverso. Porque somos 5 o 6, los obispos, el papa, algún príncipe, qué sé yo. El resto, entonces, por consiguiente, es sospechoso de brujería, de maleficios y sobre todo la mujer, que es el centro del ataque que se hace en esa época. Y bueno, ¿qué hacen ellas? ¿Qué se les debe? Todo lo que constituye una variación sobre el tema del mal. Ojo, en este famoso libro del Martillo de los Brujos, estos autores culpan, y la sociedad lo hace, y lo sigue haciendo muchas veces, de todos los males que constituyen a la mujer: las epidemias, las tempestades, el trueno, el rayo, los relámpagos, el granizo, las inundaciones, la locura, la impotencia sexual, la esterilidad, la muerte de los niños en el parto, el fallecimiento de los niños pequeños y de los grandes animales, sus enfermedades, la pudrición de las cosechas, las frutas y las hortalizas, los estragos en los huertos y los pastos, los tormentos internos y externos, vale decir, la corrupción de los cuerpos y de las almas, la metamorfosis de los seres humanos en animales, la invisibilidad de todo lo que ellas quieren hacer invisible, el pene en primer lugar. Esto nos recuerda a Freud, ¿verdad? Por supuesto. Las enfermedades, los numerosos niños que la consanguinidad hace nacer monstruosos, las enfermedades, todas las enfermedades, la desaparición de los niños robados con frecuencia en la Edad Media y todo lo que nadie hubiese siquiera imaginado. El mal es la bruja es la mujer es el mal. Dios lo ha dicho, también lo dijeron San Pablo, los padres de la iglesia, los filósofos y los teólogos. Así sea. Y bueno, cuando vemos esto, pues simple y sencillamente estamos hablando de ese contexto, ese pensamiento es el que llega a América y por supuesto es que se impone en Costa Rica. Y Costa Rica,
con esa particularidad que tiene de haberse considerado una isla, y eso tiene que ver con ¿cómo vamos a decir? Con la historia ya del contexto costarricense. Costa Rica es el lindero, es decir, se forma Nueva España, la gran cabeza es el Reino de Nueva España que está en México, viene Guatemala y la última sede es Nicaragua y luego Costa Rica, que era como decir el patio trasero, el lindero. Al otro lado, ya divididos por todo lo que era Panamá, que ya es otro mundo, la Gran Colombia y eso es otro mundo. Tan olvidados somos que de Chiapas a Costa Rica hay una característica que nos dice ese olvido, que es el voceo. Mucha gente piensa que el voceo es una cosa, me decía alguien por ahí un día, que el que voceemos es que es exclusivo de unas clases y tal. No, 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 se equivoca. El voceo más antiguo que hay en América está de Chiapas a Costa Rica, que es donde primero se puebla, primero se conquista y se impone, pero primero se olvidan esos lugares. Y entonces estos españoles que vengan aquí, que se mestizan y se convierten en criollos, sucede lo mismo en Argentina, conservan por una manera de, hay muchas teorías, pero digamos, una de las tales, de confrontarse a esas metrópolis y al centro, el voceo. Tanto es que cuando en Chiapas se trata de imponer el tuteo, los indígenas lo toman el voceo como una arma de confrontación política, de identidad. En el caso de UNICE, tengo que decir que uno de sus pecaditos es que la clase intelectual, que siempre busca ser distinta, vean que eso es una herencia que viene desde años antes, o sea, desde la misma idea de la academia que forma la iglesia en claustros y en cerronas. Es hablar en tú. Y entonces UNICE tuteaba porque esa clase intelectual tenía que ser diferente a todas. Somos diferentes, somos elegidos. Bueno, y ella ya vino, es un país que hablaba en tú, menos todo el sector de Chiapas, algunos lugares de Veracruz, etcétera, y está en su charco. Pero hay un elemento vital de eso que nos dice, sí, aquí quedó enclaustrada una cultura, y esa cultura quedó enclaustrada con el voceo, como lo podemos ver en el Quijote, donde el que vocea es Sancho, pero además con toda esta perspectiva de encierro, y Costa Rica ni se diga. Y cuando digo que es el lindero es lo último. Aquí nos llegó la noticia de independencia un mes después, porque las vías de comunicación, pues eso era el tiempo que se llevaban. Entonces, este enclave costarricense, ¿cómo se llama? Lo que nos demuestra es un encierro, un detenerse de alguna manera el tiempo, y ese encierro y detenerse el tiempo, pues hace, lo podemos decir así, es como la detención de la Edad Media acá. Y esa detención de la Edad Media implica la bruja trasladada, la mujer bruja, etcétera, acá, y lo podemos decir, cuando nace Unice Odio, pues la culpa de los males, del deseo, de todo lo que ustedes quieran, como hemos hablado, es la mujer. Que después podemos perfeccionarlo y eso quiere decir, el cuerpo no le pertenece a la mujer, menos su voz, menos la posibilidad de pensar. Es totalmente eliminante de ese cuerpo, por decirlo así. Y vean que entonces esto nos genera muchas otras perspectivas. Nos genera, por ejemplo, la perspectiva de decir, ¿cómo es una cultura que entonces en el ámbito privado, íntimo, esa mujer simplemente es una cosa? Y esa mujer que no tiene derecho a hablar, como Penélope, es usada sexualmente. Pensemos, o sea, ustedes que me están escuchando, hombres, mujeres, ¿cómo sería una relación sexual entre dos seres donde una tiene que callarse, la una ni siquiera se le puede ocurrir gemir porque esos son sonidos de bruja y de animal perverso? Menos se le puede ocurrir a esa perspectiva que la mujer tiene más posibilidades orgásmicas que el hombre, tiene más posibilidades de placer que el hombre. No se le puede ocurrir. Bueno, el negar todo eso en términos concretos, lo único que nos puede
describir es una cultura profundamente sádica, profundamente cruel. Y esa es la perspectiva en la que nace Unice Odio y la que nosotros seguimos viviendo. Y no podemos perder de vista que la seguimos viviendo. En nuestros países se siguen matando mujeres por el simple hecho de ser mujer y no seguir el canon de una dictadura cultural que impide su voz, su conocimiento, su cuerpo, su derecho a ser ella, igual que a todos aquellos en esta época que quieren ser ellos. Ojo, con una característica que nos agrava el problema en esta época, que lo he comentado en esos pequeños videitos, no sé si los han visto ustedes, que he venido sacando, que en esta época la idea del mercado vacía los contenidos y entonces ese vaciamiento banaliza lo íntimo, banaliza la interioridad, lo convierte en un objeto de consumo y convierte entonces esto que estamos hablando también en un producto más. Les pongo un simple ejemplo. Cuando ustedes están escuchando, si escuchan una pieza ahí en YouTube, de pronto les meten un anuncio. Por ejemplo, yo estoy escuchando alguna pieza clásica que son de mayor duración y te meten un anuncio. ¿Por qué te meten un anuncio? Uno podría decir ingenuamente, ay, estos tipos que solo quieren vender. No, 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 no. A ellos les importa un pepino, porque eso es una cosa, ya no es música, no es Beethoven, no es que es sublime, es una cosa más. Y como es una cosa más, esto es otra cosa que yo voy a vender y lo utilizo, lo corrompo. Si hay una de las grandes características de la cultura contemporánea, se llama corromper las cosas. Es experto el presidente costarricense y saquen ustedes conclusiones para los demás presidentes que hay en el mundo, porque yo voy a referirme al de costarricense en corromper las cosas, en manipular las cosas, en convertirlas en objeto de mercado para vender una imagen o para vender una perspectiva sin importar esa, vamos a decirlo así, aunque suene metafísico, esencia. Y por supuesto que eso implica haber pervertido esta perspectiva que hablamos, el amor, el cuerpo, el pensamiento, la expresión, etcétera, etcétera, porque están en función del mercado. Y como lo hemos dicho en esas cápsulas, el mercado, como decía muy bien Octavio Paz, es ciego y sordo, como la usura, como la mezquindad, como el sadismo, es ciego y sordo. Deberíamos leer a Sartre en estas épocas. Él se planteó una perspectiva de una sociedad que qué pasaba en una sociedad sin Dios. Bueno, es una época que deberíamos leer, porque no en términos de lo que el resultado que él piensa, sino lo que estamos viviendo. Esta es una sociedad que eliminó los dioses, que eliminó el mito, y no es porque yo quiera que volvamos a los dioses, no, pero tiene una consecuencia si vos no tenés unos referentes de que distingan al menos a las personas como personas. Nos convierte a todos en lo mismo. Somos una mismidad. Y si lo querés llevar a un extremo, no debe extrañarte que alguien pague a otro para que elimine a fulano y el sicariato sea así. Y no debe extrañarte que en un sistema educativo vacío, donde el maestro le quitaste toda su dignidad y se convirtió casi en el enemigo público número uno, como lo dice perfectamente el gobierno costarricense en sus acciones, esa educación vacía está en función de la barbarie, del sicariato y, por supuesto, de la Edad Media. Regresamos a la Edad Media con ese tipo de perspectiva que se impulsa en nuestros gobiernos. Y algo más, si usted quita recursos a educación y cultura, como hacen todos en general nuestros gobiernos, usted no solo está mutilando la construcción de la sociedad, está mutilando la posibilidad de que cada uno sea cada uno. Fuera de los discursos tenemos que ver los hechos y esos son más o menos los hechos, pero volvamos a Unice Odio y su contexto. Bueno, entonces de pronto uno dice, claro, Unice Odio que se escapaba de su casa constantemente porque era un país pequeño, estamos hablando de que Costa Rica tiene su habitante millón en 1957, 58 por ahí,
quiere decir que cuando UNICE Odio en Costa Rica habían unos 400,000 personas, un poco más, y eso implica que estamos hablando de una aldea, un pueblo, el pueblón, como dice ella. Y ese pueblón es supersticioso, es religioso, es conservador y es totalmente patriarcal. La palabra patriarcal, cuando uno ve esto que estamos hablando, de esa concepción judeocristiana que está inmersa en las instituciones culturales y políticas, se queda corta a lo que puede significar, porque estamos hablando de una construcción de una cultura sádica, una cultura perversa que ha excluido a la mitad de su población y a todo lo diverso. Por supuesto que los distintos enfrentamientos hacen que las cosas cambien y bueno, de alguna manera estas charlas tienen ese espíritu ingenuo de creer que las cosas pueden cambiar. El segundo elemento que hemos conversado de esto es esa aldea que es el lindero que se carga de resentimiento a sus vecinos. No es extraño que en un partido Costa Rica-México, donde Costa Rica normalmente pierda, los costarricenses celebran como si hubieran ganado el mundial cuando le ganan a México. ¿Pero por qué? ¿Es tan importante? No, porque hay un resentimiento colonial. Es decir, nosotros nos considerábamos distintos y aquel opresor que era Nueva España, a nosotros nos trataron como pordioseros, cosa que éramos. En Costa Rica cambia la construcción de burguesía, oligarquía, cuando se siembra café, se construye el tren hacia el Atlántico para poder sacar ese producto y exportarlo a Inglaterra. Y entonces ese grano de oro que llamamos es el que permite la construcción del Teatro Nacional y que haya un grupo de gente que empieza a acumular capital, digamos, en proporciones distintas a lo que sucedía en la colonia con el cacao y con otros productos. Pero esa cultura que nace viendo a Europa, a Inglaterra y a Estados Unidos, porque cuando aparece la revolución del 48, el Partido Liberación Nacional, inteligentemente, en medio de la Guerra Fría, digo yo inteligentemente o estratégicamente, porque no sé si será inteligencia, dice, no nos vamos a meter con el bloque soviético, sino que nos vamos a meter con el bloque norteamericano. Y en ese mundo, sin mitos, sin grandes arraigos, esa población criolla que se considera blanca e isla y distinta a todo el mundo, empieza a ver a Norteamérica y los valores norteamericanos, que son precisamente esta vaciedad que nos ha colmado en estos años y eso explica muchas cosas. Pero estamos hablando de Unice Odio. Bueno, Unice Odio, ese es su contexto. Y antes de la guerra del 48, ella parte a Guatemala. Le recomiendo las crónicas que ella escribió de la época, que están ahí en sus obras completas, especialmente la guerra del 48 y la perspectiva que tenía, y que ella tenía una perspectiva social, que creo que la tuvo hasta el final, que cambia cuando vive en Guatemala y está Arbenz y ve a la construcción de ese mundo de la izquierda desde otra perspectiva, que se afianza al ver a la Unión Soviética con el Stalin y a Fidel Castro. Y bueno, por supuesto que entonces, si ya vos sos mujer, que implica bruja y todo lo que hemos dicho, sos una contestona. A mí me decía un poeta que falleció, muy amigo, que me presentó Adolfo Castañón, Otto Raúl González, un día, porque andaba yo preguntando mucho sobre UNICE, pero no me interesaba a mí los chismes de UNICE. Es decir, hay gente y me sorprende que incluso sean académicos, académicas que vienen y lo que buscan, me contaban ahí uno de sus hijastros, es a buscar el chisme, si era borracha o no, si esto, lo otro. Sí, tomaba y era una borracha. Y eso es lo que hace Sergio Ramírez con todos los prejuicios en su novela la Fugitiva. Es una borracha, es una bruja, es esto y lo otro. Todo el machismo del mundo ahí que excluye a la voz distinta y excluye a la que les dijo no. Y bueno, me decía Otoniel
Vean, sí me estoy tomando un vino para los mal pensados porque estoy hablando de Unice y no sé cuándo vamos a volver a hablar y bueno, estoy haciendo una obra Unice. Unice era un tequila, bueno, yo no me llevo tanto con el tequila, ella era eso, que era lo que me decía Otto Raúl. Yo le dije, ¿cómo era Unice? Porque eso se lo pregunté a un montón de autores que la conocieron, a Juan Bañuelos, qué sé yo, a muchos. Y autoras también, porque hay autoras que me contaron muchas cosas. Una de ellas es la hija de Ninfa Santos, Juana Inés Abreu, con la que le mando un saludo, que ahora está un poco, en medio de esto, un poco ahí muy recluida. Bueno, entonces Otto Raúl, de todos los que me dijeron, me dijo, mira, era una persona mal hablada. O sea, si tenía que decirle a alguien, lo que vos escribís, y perdóneme la expresión, es una mierda, se lo decía. Y si tenía que decirle algo, mira, dedícate a otra cosa, también se lo decía. Y si tenía que decirle a alguien, no me hables porque no estamos en el mismo mundo, o sea, también se lo decía. Y me dijo, era muy mal hablada. En esa época, estamos hablando de 1940 y resto, que se conocen en Guatemala, ella tomaba licor, tequila, como decir, guaro en caso de Costa Rica, o lo más rancio que se les pueda ocurrir, y fumaba. Por consiguiente, ya de entrada era un impacto. Era un impacto porque, por supuesto, esa mujer, ¿cómo se le ocurría? Vean que todas las referencias que se hace a Unice Odio en términos generales nos dicen que Unice Odio era bonita. Y ya. Y uno dice, ah, bonita. ¿Y qué leía Unice Odio? ¿Qué hacía Unice Odio? Por supuesto que cuando ya haces esa referencia, qué bella era, qué linda, etcétera, etcétera, excluiste toda su obra. Y si como Sergio Ramírez Mercado decís que es una borracha, peor, porque no solo la catalogás como la excluida por ser bonita y una mujer bonita, pues imagínense, sino que además era borracha, era mala, era una hechicera, era perversa. Y era perversa porque si bien se acuesta para ellos, ¿verdad? Se acuesta, se casa a los 16 años y se divorcia, fue un matrimonio ahí medio extraño, muy rápido. Efectivamente, ella decidida con quién iba a la cama o no. Y para toda esta perspectiva masculinizante, pues eso es una afrenta. Y estamos hablando, lo vuelvo a decir, 1940, 50, 60, hasta el 74, donde ella muere. Entonces, efectivamente, una mujer como ella, y hay otras, otro montón, Chavela Vargas, hablo del caso costarricense, la misma Ninfa Santos. Ninfa Santos, que era una contestona, su familia, su tía, la castigaba, ella vivía en Guanacaste, en Liberia, la castigaban por mal portada, que tenía que estar en la cama acostada 2 o 3 días. Imagínense ustedes, 2 o 3 días acostada en la cama con el calor que hace allá, que son 34 grados, seco, etc. Es decir, hay un montón de gente que podemos hablar, de personas que podemos hablar, de mujeres excluidas hasta la saciedad, masacradas y muertas y llevadas a la hoguera. El decir que qué linda sos en este contexto, que sos una borracha en este contexto, etcétera, es volverla a quemar. Y también lo creo cuando hay un montón de adoradores de Unice que no han leído su obra y que todo les parece magnífica Unice. Eso es volverla a quemar. Lean su obra, resignifiquemos lo que implica Unice en este contexto, en este aquí y ahora. Y bueno, entonces ya tenemos ese otro elemento más, el de la izquierda. Voy a leer a Danilo Kish, que nos dice varias cosas que me parece importante señalar. Dice, estos dos elementos, bueno, viene hablando ahí, el entontecimiento a fuerza de repetición y la descalificación moral, en connivencia con los fenómenos típicos de una herencia totalitaria y su aplicación en la práctica, servirá en un futuro para el análisis sociológico de nuestra vida literaria. Pero lo más importante, dice, porque para los intelectuales de este siglo, de esta época nuestra,
hay un solo examen de conciencia. Hay dos asignaturas por las que uno suspende y pierde no un curso, sino el derecho moral de la palabra. Definitivamente, el fascismo y el estalinismo. Más adelante dice, ojo, porque tiene que ver ya llegando a esta época, y estamos hablando del contexto político que vive Eunice. Ese optimismo y la fe en el futuro son el dogma de cualquier totalitarismo. Vean que ese totalitarismo está en la iglesia, el futuro, el Edén, el más allá. Y también todos aquellos Alvarados, etcétera, que nos prometen un Edén en Costa Rica, o aquellos que se eligen como los, el elegido, valga la redundancia, magnánimo representante de tal cosa. Y por supuesto que cuando vos tenés un elegido que cree en la bienaventuranza y en el futuro, y eso es un totalitarismo y eso es el alimento de cualquier totalitarismo. Mata en nombre del optimismo y de la fe en el futuro. Ojo, no es lo mismo que tiene el mercado o los que exponen el mercado. Nos va a ser mejores, optimistas, etcétera. Mientras que el pecado original de las víctimas es la falta de milagroso optimismo. Cuando dudamos, como si la duda no fuera una categoría humana, como si la duda no fuera uno de los poderosos impulsos de la conciencia y de la historia humana. Una de las cosas fundamentales que tiene esta construcción que hemos hablado judeo-cristiana es excluir la duda. La duda, el que duda. Y se duda por deseo, se duda por pensamiento, se duda por atracción, se duda simplemente porque un día vimos las cosas de otra manera y no me parece lo que estás diciendo. Bueno, tenemos noticias para todos aquellos o aquellas o aquellos que vean el mundo desde una sola perspectiva. Sí, son totalitarios, son excluyentes. En ustedes, ustedes, como quieran llamarse, hay un elemento fascista, hay barbarismo, hay totalitarismo. Es la misma perspectiva judeo-cristiana que excluyó a las brujas trasladada a los distintos ámbitos. Y nos dice Danilo Kish, la riqueza, la libertad y la madurez de una cultura se manifiestan precisamente en el pluralismo. Igual que la riqueza de una literatura novelesca se manifiesta en el pluralismo de la realidad y los procedimientos novelescos. En tanto que no se alcance el pluralismo en la crítica y en la literatura, en tanto que una visión de mundo y del arte siga proclamándose canónica, da igual si lo hace la crítica o la administración y por lo tanto la única válida y con sentido hasta donde entonces la cultura no logrará su libertad elemental. En este sentido, escribir hic et nunc, o sea, aquí y ahora, de otro modo, es decir, al margen, a pesar de los cánones y exigencias del momento que dictan los grupos dominantes, la crítica y lo que se domina subculturas políticas, lo que a menudo es lo mismo, significa luchar por la libertad moral y política de la cultura. ¿Y por qué digo esto? Porque Eunice vivió el realismo socialista. Había una perspectiva de escritura con mensaje y comprometida y como todo lo que ustedes quieran. Y además, la conveniencia, el compadrazgo de todos estos grupos, que efectivamente, si no eras parte de ellos o no seguías su credo, menos si los criticabas, te iban a excluir y te iban a fumigar. Ahora se hace de otras maneras, tal vez no tan cruento como en ese contexto, porque hay algo que apareció y que cambia las cosas, que se llama redes sociales. Vean que nosotros tenemos aquí, bueno, gracias a Esteban, que no lo he saludado, pero que es que no lo oí al principio. A Esteban, a la cátedra, a otra serie de espacios, a Javier Rey en Colombia, con Edgar Kraus que hacemos Irreverencias, a Margarito que hacemos el Festival del Norte y acá el Festival en el Lugar de los Escudos. Son espacios que tenemos la posibilidad cuando hay tanta censura, que no lo tenía este contexto de los 90 para atrás, las redes sociales. Sí, las redes sociales pueden ser ominosas, pero nos permite esto, que cualquier persona esté conectada
y nos conectarnos y hacer otros espacios. A lo mejor en algún momento nos lo van a restringir, sí. Y también no perdamos de vista que nos usan también. Nosotros sabemos que somos objetos de mercado, que toda la información que estamos dando va a ser usada en nuestra contra para hacernos consumir a lo mejor lo que ni siquiera queremos consumir o para darnos una visión parcial del mundo, que bueno, ni modo, es así. Ni modo, hay que usar los instrumentos que tenemos posibles y ojalá no perder esa voz. Y bien, y entrando, entonces, bueno, tenemos estos dos elementos del contexto de UNICE que me parece a mí fundamentales. Una ortodoxia judeo-cristiana y una ortodoxia política. Ojo, no es que yo no crea, como creo que UNICE no lo creyó nunca, en que necesitamos una justicia social más equitativa. Una de las cosas ominosas del sistema económico que tenemos es que ha pregonado la indiferencia como un modelo. Cuando nace la poesía, para ir entrando y he citado dos autores y ahora voy a citar autoras que me parecen fundamentales dentro de todo esto y las lecturas que hacen. Cuando uno se pregunta cómo nace la poesía y de qué nace, lo dije un día de estos en estos videitos que estoy sacando en esas cápsulas. Cuando usted nace, cuando nace la cultura, usted no tiene palabras, usted no tiene un lenguaje y por consiguiente no tiene un conocimiento más que lo que le provoca su cuerpo. Su hambre, como lo dice muy bien Chantal Millá, su sed, su deseo de dormir, que lo lleva a otro lugar que se llama sueño, y que es otro lugar que cuando nosotros lo vemos, podemos decir, mira, de pronto el más allá nace en el sueño, cuando yo converso con los muertos. Ustedes no han soñado con los muertos, con aquel que se fue, con aquella que se fue, con su madre, su padre, su hermano, su amigo, su amiga, y ustedes de pronto conversando con ellos y viviendo con ellos, ahora usted sabe que es un sueño, pero hace muchos miles de años ese sueño era mi realidad, como una pesadilla. Ustedes cuando no han tenido una pesadilla no se dan cuenta o no creen de pronto que esa pesadilla es tan real que andan buscando y andan asustados y sudan y etc. El cuerpo vive del cuerpo. La cultura nace a partir del cuerpo. El lenguaje nace del cuerpo. Pero antes de que nazca hay nada. Es decir, el vacío. Y entonces cuando lees pulpo, es que estoy pensando ya en UNICE y entonces me quedo ahí. Cuando vos lees las mitologías Génesis que hay, siempre hablan de ese vacío, la metamorfosis en Ovidio o el pulpo, ¿cómo se llama? El pulpo, bueno, ya se me olvidó el nombre. La mitología azteca, la mitología maya, todos hablan de esa nada y que había un mar intenso con una oscuridad. Porque nosotros venimos de la oscuridad. El vientre materno es una oscuridad y a lo mejor cuando nos metimos en las cuevas, como dice bien Pascal Quignard, íbamos a regresábamos a ese vientre, porque imagínense que hace 70,000 años, cuando te metías a una gruta, no había luz, tenías que hacerlos con una antorcha, con una llama, qué sé yo, para ir a pintar. ¿Y por qué ibas a pintar ahí? Porque a lo mejor regresabas a esa oscuridad que sabías que la tenías adentro. Cerrar los ojos y soñar hace 100,000 años era que la noche ingresaba a vos y estabas cubierto de noche, es decir, del origen. El origen siempre estaba en vos. Cuando Inice empieza a escribir El Tránsito de Fuego, empieza a hablar de ese lugar, de ese, y ahora vamos a leer algunas cosas, ese mar intenso, inmenso y oscuro donde no hay palabras. Y ella le da un lugar pues al poeta, ella le llama Ión, que es Ión Eunice, podríamos decir, que es el que forma las palabras desde ese lugar donde no hay palabras. Por supuesto que cuando yo estoy diciendo esto, que nos puede sonar de muchas maneras,
escribir esto en 1955, 57, que sale su libro, El Tránsito de Fuego, en medio de esa ortodoxia de la religión, que la veía como una hechicera y una bruja y todo lo perverso que podía ser, y en medio de esa otra ortodoxia política del realismo socialista, ¿cómo creen ustedes que hubiera sonado esto que estoy diciendo? Pues era regresar a la época de los paganos, de los dioses, de la polifonía de presencias, pero además la hechicera, la bruja, la que hacía de su cuerpo lo que le daba la gana y era una contestona porque tenía voz. Por supuesto que Eunice vivió la total exclusión y así murió, en una pobreza grande, donde, por ejemplo, Marta Arroyo, que es una autora costarricense, me contaba de su tía, que era una de las que le llevaba, le ayudaba con víveres y cosas, y otra serie de gente. Uno de sus esposos le llevaba, que fue el último que le llevó comida y tal, y ella muere ahí en la total pobreza, sin ser reconocida por nadie, o reconocida entre corrillos. Bueno, sí sabemos que hay algunos que la reconocen. Ya mencionamos a Sergio Ramírez que la dice que es una borracha. Y entonces, cuando uno lee esa obra de ella, efectivamente no va a tener eco. Se adelantó a su tiempo, posiblemente muchos años, pero además está metiéndose en algo que empieza ya en esas épocas a ser a padecer la poesía y la creación artística, su vaciamiento. Ella está en la vertiente contraria, tratando de construir y decir un mundo, como habíamos hablado en una de las anteriores charlas, de que es un mundo paralelo, el Arco y la Lira de Octavio Paz y el Tránsito de Fuego de Eunice Odio, que sale más o menos en fechas parecidas. Solo que Eunice Odio construyendo ese mundo del lenguaje a partir de lo que ella considera que es el poeta, el mundo, la ausencia del lenguaje, y se mete en esa extensa reflexión. Y entonces, Chantal Meillard nos dice varias cosas. Voy a leer varias cosas y después le damos una unidad. Luego leeré algo ahí de Annie Lebrun y, y cerraremos con algunas reflexiones de Eunice a partir de su tránsito de fuego. Al final, si tienen preguntas, vamos con las preguntas. Vamos para ser ordenados. Si alguien tiene comentarios, los hacemos después de las preguntas, porque los comentarios a veces tienen una mayor extensión. Entonces, la pregunta se supone que es más concreta para ganar tiempo, porque esto es extenso. Y así le damos participación y chance pues, a todo el mundo que pueda participar. Y veamos esto que nos dice Chantal Meillard. Cuando un mundo se derrumba porque sus valores ya no lo sostienen ni pueden tampoco trocarse por otros, importa preguntarse por el modo de racionalidad con que el que fue diseñada su estructura. Importa darnos cuenta de que son los valores lo que habrá de reemplazarse, sino el modo de ver y de utilizar la razón. Y de que la necesidad de que haya valores forma parte también, muy probablemente, del mundo que ha caído. Yo me he preguntado, ¿qué llevó a Eunice? Bueno, me imagino que se lo pregunta a todo el mundo, a escribir un libro como El Tránsito de Fuego. Creo que es una pregunta que me he hecho yo también en las cosas que yo escribo. Y es posible que ella se diera cuenta, sintiera algo que cuando que me pasó a mí cuando llegué por primera vez a México, vivió. Y después ella lo dijo muy fuertemente: yo no quiero vivir en ciudades pequeñas ni en pueblitos, y quiero vivir en ciudades que sean ciudades, y porque a lo mejor esas ciudades le permiten algo que no le permiten los pueblitos: anonimato, ser distinta, ser ella sin el ahogo de que el vecino y el otro se esté metiendo en lo que no le importa. Más, si vos, en este caso, estamos hablando, sos alguien
disidente. Creo que cualquier persona que de pronto pegue un grito, lo van a escuchar y sabe lo que implica ese grito. Y bueno, a lo mejor, pero también otra cosa. Hay un libro que está por salir que se llama Una serpiente sin alas, que se va a editar ahí, la editorial Babilonia y la Isla del Mediodía en Colombia. Bueno, no lo hemos podido sacar por la pandemia. Y entonces yo caía en cuenta de eso, o sea, decir una serpiente sin alas, porque cuando llegas a México aquí está la serpiente con alas, que es Quetzalcóatl. Y entonces ese mundo de ausencia de mito, de tragedia, si lo queremos trasladar a Grecia en el término de lo que es la tragedia, ese recuerdo de lo que éramos, de la memoria, del no tener remedio las cosas, ¿verdad? Porque la palabra tragedia tiene otras connotaciones en esta época. A lo mejor uno dice, claro, la aventura es crear un mundo desde el inicio, un mundo desde el inicio que implica desde el vacío. Y el tránsito de fuego nace ahí, confrontado a un país que excluye su mitología. Y una de las características del Partido de Liberación Nacional cuando llega al poder, y que es el que marcó la pauta en los últimos 60 años, es eliminar todo aquel vestigio de historia. La destrucción de la Biblioteca Nacional, los edificios más antiguos, el que tengamos en San José un gobernador ignorante y otras cuantas cosas más, que cree que es hacer adoquines y quita los símbolos, es volver nada a un país. Es como si nosotros mañana despertamos y perdimos la memoria. No sabemos nada. No sabemos ni quiénes somos, ni quién era, no reconozco a mi hermano, ni a este, ni al otro. De pronto estoy con alguien a la par y la vuelvo a ver y digo, ¿y esta quién es? Una sociedad que pierde su memoria, que pelea con su memoria, que la destruye, es una sociedad que simplemente tiene que volver a empezar a hacerse las preguntas fundamentales otra vez. Esta es una época que ese vaciamiento ha hecho de la cultura eliminar la memoria, que está en función del mercado, eliminar la memoria, eliminar los entes y las identidades, y por consiguiente todo se vuelve lo mismo, como decíamos, hasta nosotros. Un ojo, un hígado, mi vida, es igual que un ladrillo, es igual que una casa, etcétera. Un cuerpo, pues es una cosa que se puede vender y ya está. Bueno, UNICE está ante eso, y resulta que el tránsito de fuego plantea cómo construir en el cual no hay mundo. Ella no hace valoraciones morales, solo está trabajando a partir de esto que les decía, ¿dónde nace la poesía? Yo digo del grito, y ese grito implica una confirmación de mi dolor, de mi desasosiego, de mi hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, de lo que soy y siento, de mi vivencialidad. Si algo, la poesía deja de tener eso, pues pueden llamarle poesía, a mí no me importa. Para mí no lo es un cascarón, es algo sin sustancia, sea danza, sea teatro, sea lo que sea. Le eliminas esa vivencialidad, le eliminas ese grito, eso que me hace estar aquí con mi dolor y que me aproxima al otro, a la otra, al otro, eso no tiene vida. Y hay algo que ha hecho esta dictadura del mercado y es que las cosas dejen de tener vida. No es extraño que empecemos a adorar tanto lo muerto, porque lo muerto efectivamente está muerto. No hay nada ahí. Más adelante nos dice Chantal Meillard, nuestra cultura ha determinado sus objetos de culto y no nos hace falta descubrir su valía. Cuando el tedio reemplaza la admiración o la extrañeza, deberíamos preguntarnos por qué le pintó Marcel Duchamp un bigote a la Gioconda. Me hace gracia y cito aquí a Marcel Duchamp porque muchos dicen, ese tipo que no se puede, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de arte? Duchamp simplemente hizo una cosa, burlarse de ese mundo aburrido
que no se reía, cargado de nombres académicos y cosas y fórmulas, y decir, no, no, la vida está en otro lugar. Y cuando vos ves a la Gioconda como algo sin siquiera saber qué es eso, y ya es un ídolo, bueno, lo mataste a la Gioconda. Duchamp, de alguna manera, le pone un bigote porque quiere que las cosas tengan vida. En realidad, Duchamp no le puso un bigote a la Gioconda, se lo puso al modo cultural de ver la Gioconda. Se lo puso al objeto valioso Gioconda y al bigote escandalizó a aquellos que no veían a la Gioconda. Aquellos que oficiaban la misa mientras bostezaban a escondidas. Una de las cosas que tiene Eunice es que efectivamente se burla de un mundo aburrido, que es ese mundo judeo-cristiano, donde a ella la condena y la sataniza, pero también la ortodoxa de esa izquierda que hablamos, que elimina lo plural, que cree que lo que hay que hacer es cantos y loas, o este mundo del mercado de ahora, que nos vuelve a todos lo mismo. Ese es un mundo aburrido y hay algo que hacer. Más adelante, y esto es una cosa que tiene que ver con, con nuestras situaciones políticas, que dice Chantal Millán, que sigue más adelante. No existe la política sin los individuos. Por ejemplo, al señor Carlos Alvarado en Costa Rica se le olvida que existen personas, al mercado también. Y si quienes gobiernan formen estos parte del demos o de aquellos que detentan el poder económico o el poder de a secas, no han aprendido a conocerse, mal podrían gobernar. Para gobernar es preciso saber que somos o que estamos siendo más allá de nuestro personaje. Es preciso aprender a reconocer en uno mismo esa voluntad anterior a la voluntad guiada por la inercia de la historia personal y las múltiples formas de deseo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, primero porque nuestros gobernantes no gobiernan para las masas. En el caso de Carlos Alvarado de Costa Rica es más que evidente. Gobierna para sus negocios y sus intereses y sus cosas. Ahí no hay bien común ni hay interés. Si sí lo usa, como lo puse en un comentario un día de estos, es usarlo, es manipular. Es como la lógica del abusador, y perdone que use ese ejemplo. Golpea, golpea y mata. Luego pide perdón y disculpas si yo no lo quise hacer y te quiero mucho. Y vuelve a golpear y golpear hasta matar. Esa es la lógica que utilizan muchos de los gobernantes con algo fundamental. Son sordos. No se les ocurre pensar que hay otros. Y una de las cosas que hace esta época es la sordera, que se llama indiferencia y frivolidad. Que un tipo agarre un helicóptero para ir a descansar a una playa en un hotel de 5, 6 o 7 estrellas, pidiéndole a toda la población que se recluya, mientras él se va a descansar porque está cansado, obvio, y haga eso, no es un gesto, es una conducta. Es el reflejo de una perspectiva. Me importa un rábano el resto, solo yo existo, no tengo proximidad. Y leo esto porque resulta que cuando Eunice Odio se empieza a plantear esto, ella sabe algo. La poesía, desde ese grito, desde esa construcción del tránsito de fuego, es hacer un mundo para que estemos en el mundo. Y algo más, efectivamente no hay conciliación entre el poeta, si lo es, y el poder político, sordo, ciego, indiferente y frívolo. Porque el mundo del poeta, como lo dice Chantal Millán, aprende lo plural, como lo decía Danilo Kish, y en esa pluralidad es a conocernos, a distinguir al otro, a la otra, al otro, a quien sea. Efectivamente, alguien, y lo vuelvo a repetir y lo he dicho, que quita recursos a educación y cultura, no es simplemente una perspectiva económica, es una concepción de vida que mutila en ella misma a las personas, la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de estar aquí. Bueno,
Ya no me voy a extender más porque tengo más cosillas que leer, pero solo quiero regresar entonces a esto del poeta para meterme a Eunice Odio y a una autora serbia que es como el contrapunto de Eunice. De hecho, es muy poco conocida, pero que vivió en esa época de Eunice. Pero antes, entrémonos ya para ir cerrando esta charla, porque parece mentira, pero ya vamos a durar, ya vamos a tener casi hora y media. Dice que es Annie Lebrun, que es esta pensadora, poeta francesa. Y es el poeta en esta época pensando nosotros en el tránsito de fuego y en Eunice Odio. Y ella viene hablando en un libro que se llama El exceso de realidad, eso, ese mundo cargado de cosas y cosas y cosas que lo vacía. Tanta información, al final de cuentas, lo único que nos hace es que las cosas no existan. Nos perdemos en la mucha luz o el mucho ruido y ya no distinguimos las cosas. Al respecto, los ejemplos son tan numerosos como deplorables. Cuando se evoca la libertad, es para disimular su ausencia. Apenas se pronuncia la palabra amor o deseo, así fuese con fines antagónicos, hasta fijarse en quién habla, basta fijarse en quién habla para no querer saber con qué tontería o con qué cinismo irrisorio se intenta entretenernos. Entretenernos. El entretenimiento es uno de los elementos de esta época que corrompen la intimidad y a la persona. Si no nos reímos como idiotas, ya no lo somos. Y en cuanto a la palabra poesía, dice Annie Lebrun, si solo quedaran los poetas de este fin de siglo para darle sentido, está hablando de ella, esto lo escribe en el siglo XX a finales, creeríamos que es sinónimo de pose, vacío, pusilanimidad, suficiencia, incontinencia, hinchación y a fin de cuentas de profunda deshonestidad. Hay una autora que se llama Mihaja Kuchina, que es, perdónenme mi pronunciación croata, que no es muy buena, que digamos, que resulta que es un contrapunto que yo me encuentro con Eunice y que nos ubica esto, y a partir de lo que dijo Annie, me pregunto qué sentido tiene escribir en esta época, en esta, no en otra. Vivimos esta época, no vivimos otra. Ella, nuestra querida Machi, es como María, digamos, Maricha, empieza a ver la falsedad que hay en todas las cosas y el sinsentido que nosotros ponemos cuando nosotros hemos hablado de Edén y cosas, y entonces dice, bueno, pero es que no te das cuenta que usted dice que la flor es muy linda, pero ¿por qué no la sigue viendo hasta que se pudre? Ah, mira, es que, sí, mira qué bella es esa persona, pero usted no se da cuenta que se va a convertir en gusanos y se va a morir. Efectivamente que a mucha gente este tipo de cosas les choca, porque, ay, ¿cómo ves eso y tal? Superemos superemos el sentido, hablemos en sentido figurado, metafórico, dejemos lo literal. Efectivamente, por más, y esta pandemia nos lo ha descubierto, que nosotros hagamos una cosa u otra, vamos a morir. Es un tránsito esto, es un tránsito donde nosotros, si lo queremos ver, nos confrontamos de nuevo con un no saber, porque no sabemos. Podemos tener todos los elementos tecnológicos, todos los recursos lingüísticos, los doctorados de miles de doctorados que seguimos sin saber. Ese es el elemento central, junto con el grito de escribir, no sé. Hay una incertidumbre porque cuando te das cuenta que los nombres los ponemos y los nombres determinan, y vean que determinan tanto, que hicieron de la mujer la bruja, la perversa, la mala, la remala, la excluida, la que simple y sencillamente era algo para usar para el placer de algunos y generar
más sadismo en el mundo, más barbarie. Pero además, cuando hay perspectivas políticas que mandan, y ahí lo dijo muy claramente Danilo Kish, está hablando de fascismo y estalinismo, a millones de personas a campos de concentración, porque piensan distinto, o porque su piel es distinta, o porque simplemente tienen otra orientación sexual, o porque me da la gana. Entonces nos damos cuenta que el lenguaje, este mundo del lenguaje, efectivamente determina nuestra condición desde que nacemos, y entonces nos enfrentamos a él. Y esta autora serbia lo hace. Esta autora serbia simplemente nos recuerda que está la muerte y que las cosas se corrompen. Podemos leer algunas cosas de ella. Nunca he tocado el cielo como otras muchachas valientes, pero he llorado mucho y sinceramente y dejadme en la torre entrar. Desde ahora ya no podremos ir a consolar a los tristes. Nuestros ojos deben quedar para siempre enterrados en la torre desierta. Festejad vuestra muerte igual que festejáis vuestra vida, seres llamados a sentaros aquí. No hay región más bella. Y uno dice, pero esta está diciendo todo esto que está diciendo. Sí, sí. Este es un momento en el que ella dice, 1950, 60, que no deberíamos darnos cuenta que el paraíso no existe y que no hay más allá y que solo este es el allá. Y que entonces cuando escribo las odas y las odas y las odas, ¿a qué estoy escribiendo? ¿A fantasmas, a fósiles, a muertos, a tumbas? Y entonces ¿tendría sentido vivir cuando uno tiene esa perspectiva? Eunice responde, sí, si usted construye el mundo del mientras tanto, aquí y ahora. El mundo del mientras tanto, aquí y ahora. Y entonces Eunice empieza a decirnos, una voz, yo me nazco y después, otra voz responde, misterio. Y otra voz dice, si no es más que eso, alúmbrome. Y otra voz, es más que eso. Luz con que te alumbras en donde alumbramiento que a toda luz conduce. Y Eunice dice, trasunto de la carne que da su primer paso en el verbo. Y en el calor del verbo transcurre y se dilata en el misterio del gozo y la dádiva. Más adelante, cuando ella está convertida en Ión, nos dice quién es Ión. Y esto no resuelve lo que nos está diciendo la autora serbia. Pero si hay algo que permite gritar, es desahogarse. Es de alguna manera aminorar el dolor. Es de alguna manera saber que lo hace muy bien la religión en el sentido negativo, que lo eterno es que las cosas queden igual para siempre, aquí y ahora. Es como cuando la pareja que se casa dice, sí, nos juramos amor eterno. ¿Qué quiere decir que nos juramos amor eterno? Bueno, si fueran ellos coherentes con lo que dicen, deberían quedarse en ese altar para siempre viéndose como dos estatuas, porque lo eterno es lo que no cambia. En el tanto algo cambie, deja de ser eterno. Y entonces, nuestra autora serbia ligada con nuestra autora costarricense nos dicen, existe un vacío, hay algo que se pudre, pero también yo puedo crear. Yo no he venido a disfrutar lo hecho, sino a fundar desconocidos frutos. El espacio habitado por la espina, por los nombres del alba, el ámbito nupcial de la simiente, no ha de menester en mis brazos. Mi amor es necesario para instalar en donde nada había una casa encendida, un álamo muy bien. Y en él, que estás echando para que no lo apague la palabra, es de construir los frutos. En él, causa y recinto de lo que todavía no se halla. Y viene y está hablando con Arcos y otro personaje y le dice, y nadie se lo había dicho, porque están hablando de otras cosas, y dice, nadie. Dice John Eunice, ¿con qué palabra? Y si fue con todas,
se explicaron con sorpresa las ancas, la tibieza que antes parecía de nada, aunque había sido hecha la primera profecía de la harina. Era en la niñez de la harina cuando la luz aún amaba su edad porque la recordaba, cuando la harina era un poro de Dios que se extendía, camino ya en el aire. Y bueno, este libro empieza precisamente como el Popol Vuh iniciando un mundo. Nada estaba previsto, todo era eminente. Un día después de un tiempo inmemorial, mientras el cielo se movía de pie de un ojo a otro y se pensaba de un corazón a otro en las ciudades, el orden del vacío preparaba una palabra que no sabía su nombre, la palabra aquella del tamaño del aire. También potencia descansaba el viento alzado, tumbador de estrellas, desde el trueno que escucho sin memoria esclarecer para contar sus ángeles, rasgaba los templos ardorosos. Apenas escribían los frutos y los niños con el palote antiguo que reunía los verbos, antes en libertad acéfalos sin vías, en la ruta de una mañana eterna. Y se dice que el objeto terrestre, fundado en un suceso de palabra total, vertebralmente se mueve resbalando sin fin, fluyendo en cantidades de sombra hacia la luz, hasta que una palabra del tamaño del aire lo detiene. Y acampa un poco de tierra. No es que acampe, es que establece su vértice pomposo intergérrimo. Viene de un movimiento que se tornó en secreta caída tutelar. Y sigue. Al final, como este es un libro que no es entretenimiento, sino un libro, no estamos haciendo spoiler, ¿verdad? Ay, ¿quién mató a fulano? Es una reflexión sobre la vida, sobre la creación, sobre la poesía, sobre nosotros, lo que tenemos ahí, lo que somos o no somos. Ion, después de hacer un gran recorrido tratando, Ion y Eunice, que la llamo yo, haciendo un recorrido por el mundo, regresa a su pueblo, porque ella, uno dice, pero si no había nada, Álvaro, ¿por qué perdimos regresa la a un imagen. pueblo? Ah, ay, puña. Gracias. Es que es Eunice que me hace trampa porque me lo botó el celular y yo ni me di cuenta. Y entonces uno dice, ¿por qué ella regresa a un pueblo si no había nada antes? Y entonces uno dice, ah, mira, a lo mejor porque la creación del poeta no es, nace de la carne y la sangre, pero está en el otro lugar, en ese otro lugar del sueño que nos hace ser nosotros. Y entonces cuando regresa dice, Ion Eunice, hace ya mucho tiempo, cuando nadie había reparado en el otoño, y era lo mismo alondra que rocío, llevé al hombre a un lugar en el que nada alentaba. Allá no había límite, ni recuerdo, ni atmósfera. Tan solo eran materias los actos del espacio, su gran respiración, su crecimiento. Y Dédalo le dice, y vio el hombre que era el espacio transfigurado, el vuelo, y sigue más adelante Ion. Alfabetos solares lo pulen y cuestionan, es el nombre del que hace las cosas. Es decir, yo, eso no pone eso Eunice, pero sabemos que ella está entendiendo que el poeta hace las cosas. Ibris le dice, sos un soberbio. Y Ion le dice, lo soy. Casi como siempre decía Eunice, yo me imagino. Bueno, ¿y a vos qué te importa? Ah, mira, es que tal cosa, sí, sí, ¿qué te importa? Mira, que sos tal cosa, bueno, sí, ¿y qué te importa? Sí, lo soy. Y todo en mí proclama la soberbia es mi nombre. Tú, en cambio, crees que eres soberbio y lo guardas en secreto. O sea, sos un hipócrita. Cualquier parecido con Carlos Alvarado no es coincidencia. Pero tú no eres nada, nada sino semilla del exterminio. Para hacer que la gracia descienda impunemente, que se detenga el aire en tu palabra, te falta la dureza de la estrella, el temblor de las hojas. Te falta ser el prójimo del agua. Veo tu cólera. En tu lugar me regocijaría. Si fuera tan humilde como tú, tan continua caída, yo estaría gozando lo que gozas.
y tú me servirías de sombra, de polvo para el pie, y diría, mata. Y habría un muerto comido por los muertos, habría un muerto pastando sobre el yodo, y ruida su garganta que fue húmeda, desordenada y sola su lívida pureza. Diría, demuele, y se demolería. Hiere, y habría una herida más grande que el color, más ancha, más desnuda que la nieve. Eso haces cumpliendo con tu oficio. Y para dar la vida y para levantar y restituir, llamas a uno de mi casta, y después de la obra, en tu cara de tumba, lo echas, y rodar sin descanso y sin salida. Y bien, concluyamos. Efectivamente, sorprende cuando uno lee este libro del Tránsito de Fuego Unice, sus cartas, su perspectiva, etcétera, que sea una autora que no está en el canon. De pronto mejor, porque está en el canon de alguna manera es que te fosilicen, pero no deja de sorprender. Hay muchas razones. Y una es su irreverencia, es su condición de mujer, es que pensaba, es que tenía, al decir yo pensaba, su propia voz y no le importaba, porque estaba ligada a esa irreverencia. Vivió un contexto como el costarricense, donde ese contexto te obliga a crear, si sos realmente un autor, no a repetir, no a ser un sacerdote, a crear. Y crear implica, hagamos un mundo distinto, porque no hay un mundo, hay que crearlo. Vean que el Partido de Liberación Nacional en Costa Rica, después de la guerra del 48, trata de borrar toda la memoria anterior a ellos. No solo borra la memoria, sino que borra la ciudad, los símbolos, nos convierte en acéfalos. Y ese proceso que ellos mismos construyeron y después derruyeron, porque sí, hubo una serie de aspectos positivos, y lo derruyen haciendo del mercado otro Dios, haciendo de la nada otro Dios, haciendo de la usura, la mezquindad, el egoísmo, la trampa, el compadrazgo, la corrupción, dioses normales en la cotidianidad. Haciendo algo que hicieron también, excluir la voz disidente. No en vano, ellos mismos hicieron que el Partido Comunista Costarricense fuera excluido de la actividad política y también que está ligado con la abolición del ejército. Había que eliminar toda posibilidad de oposición, sea militar, en este caso, o sea política, en el caso de los comunistas. Pero también no desarrollaron una sociedad que se adentrara al siglo XXI, sobre todo en los últimos años, desde Oscar Arias para acá, que lo vimos sobre todo en el gobierno de Oscar Arias, último, a fuerza que lo hizo, una sociedad que ingresara, sí, se contemporaneizara, sí, en el vacío, en la mezquindad, en el mercado, sin escucha, sin pensamiento, sin ideas. Haría falta Eunice Sodios en esta época, muchas, para que eso que hemos llamado poesía no siga siendo, como dice Annie Lebrun, una impostura y una deshonestidad. Hay que volver a gritar y gritar desde el inicio mismo de nosotros mismos, que implica, no sé, estoy aquí y un día me muero. Y por ahí lo dejaría yo, queridísimo Esteban.